Ya. Hoy día vamos a ver, buenos días, clase número 10, ya, del miércoles 22 de abril del 2020. Vamos a ver hoy día la segunda parte de John Maynard Keynes y el nacimiento de la macroeconomía moderna, el keynesianismo. Bueno, tenemos que partir necesariamente haciendo un análisis de la crisis de 1929. Y para eso recogemos unas cifras del Angus Madison Project. Están en millones de dólares en 1990 y eso significa que con estos valores nosotros podemos comprar con $1 la misma canasta de bienes y servicios en cualquier año en cuestión de los que aparecen acá. Ya. En paréntesis está la caída del PIB en el piso más bajo, ya, que va a obtener cada uno de estos países. Escogimos a Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos porque son las 4 economías más grandes de la época. Bueno, Reino Unido, Gran Bretaña tiene una caída del PIB del 6%, Francia del 15%, Alemania del 17%, Estados Unidos del 28,5%, ya, y Chile una caída del 45% de su PIB. Es decir, si teníamos un ingreso o riqueza equivalente a 100 el año 29, 3 años después, 30, 31 y 32, teníamos una riqueza equivalente a 55. Habíamos perdido el 45% de nuestra riqueza. Lo que llama la atención es el volumen de la pérdida de riqueza de los Estados Unidos, que llega casi a 240.000 millones de dólares. Unos 240.000 millones de dólares mucho más grande ya que el PIB de Francia en su pic del año 1929 y tan grande o un poco menos que el de Alemania y Estados Unidos. Eso da una dimensión de lo que era la economía norteamericana durante la época. Y también da un poco la dimensión, al ver las cifras chilenas, de lo que era la economía chilena en la época. Ya, absolutamente nada. ¿Cuáles son las causas de la crisis de 1929? Lo primero es la famosa burbuja especulativa. Las acciones no son ilimitadas, no se sacan acciones todos los días. Hay una cantidad limitada en el mercado y la gente ya las compra. Mientras mayor cantidad de gente quiera comprar la misma acción, más alto va a ser el valor con el cual él se va a transar. Y el que pague más se va a quedar con ella. Y lo que resulta que hay una burbuja especulativa en términos de que se pensaba que los que compraban acciones iban a ser cada vez más ricos, ya, y empezaron a endeudarse para adquirir estas acciones. Lo que ocurre es que en octubre de 1929 ya esta burbuja se rompe y las acciones que habían sido cotizadas a un nivel muy alto, la gente se da cuenta que realmente eso no valía tanto y por tanto empieza a bajar su precio, ya, de tal manera que la baja en el valor de las acciones es tan alto que llega un momento a que, aunque la gente vende esas acciones, no puede pagar la deuda y los intereses, ya, en que se endeudó para adquirir esos instrumentos bursátiles. En segundo lugar, el patrón oro. El patrón oro tiene que ver con que la cantidad monetaria que circula
de dinero en el mercado, papel, moneda y monedas, depende de la cantidad de reservas oro que tengan los bancos. Por tanto, si tienen mayor cantidad de reservas oro, pueden emitir mayor cantidad de dinero. Si emiten mayor cantidad de dinero, el dinero es más abundante y eso hace que su tasa de interés sea más baja, y si es más baja, obviamente ya el financiamiento de los proyectos productivos es más barato. El problema del patrón oro es que depende de la existencia de las reservas de oro, y en un momento de crisis la gente tiende a buscar reservas de valores ya que no tengan nada que ver con el mercado bursátil. Pueden ser barriles de petróleo, producciones de manzana, o lo más común es el oro. Por tanto, la gente empieza a sacar el oro y a comprar el oro, y desaparece el oro. Y al desaparecer el oro, lo que tiende a ocurrir es que la cantidad de dinero ya empieza a disminuir en un momento que se necesita la liquidez. ¿Estamos? Por tanto, lo que va a ocurrir con el patrón oro es que es un mecanismo de ajuste automático procíclico. Cuando la economía va bien, va mejor. Y cuando la economía va mal, va peor, gracias al patrón oro. El paradigma económico dominante. Precisamente el paradigma económico dominante de la época es laissez-faire. Es decir, no te introduzcas, no metas, y eso está reflejado en el patrón oro, que esto se regula automáticamente. Y por tanto el gobierno y los agentes económicos públicos o privados no tienen que hacer nada. ¿Ya? Generalmente, cuando hay un problema donde la gente tiene que analizar la realidad, acude a sus paradigmas científicos y sociales. Si no está el paradigma que se va a inventar el futuro, obviamente va a acudir al utillaje intelectual que tenga. Y en ese momento era el laissez-faire. No hay que hacer nada. Bueno, no se hizo nada y ya vemos que la economía cayó brutalmente. En el caso de Francia un 15%, en el caso de Alemania un 17%, en el caso de Estados Unidos un 28,5%, que es mucho más que el PIB de Francia y muy cercano al PIB del Reino Unido. Y en el caso de Chile, fuimos el país que cayó más con la crisis del año 1929, un 45%. ¿Quién dice que nunca hemos sido primero en algo? Ahí fuimos primero, ¿ya? El cuarto lugar, la ausencia de indicadores macroeconómicos. Todas las cuentas nacionales que conocemos hoy en día, cuando ocurre la crisis del año 29, no existían. Estas se formalizan o surge la necesidad de que se formalicen precisamente con la crisis del 1929 y con ya el desarrollo de la teoría económica de John Maynard Keynes. Aunque hay algunos economistas ya en la época que trataban de buscar formas de análisis para ya ver cómo medir y cómo analizar la actividad económica de un país. Está el famoso Colin Clark, ya. Está la obra influenciada por John Maynard Keynes de Richard Stone. Está la obra de John Mead, ya. Está la obra pionera de Wesley Clark Mitchell en 1920, cuando crea el National Bureau of Economic Research, y la de su discípulo Simon Kuznets, ya en la década de los 30. Kuznets va a ganar el premio Nobel de Economía el año 71 cuando habla del
crecimiento económico moderno, ¿ya? Y además va a dirigir la tesis doctoral de Milton Friedman. Y actualmente se han escrito libros para explicar la historia del PIB o de las cuentas nacionales. Sí, está el excelente libro de Diane Coyle, ya, una pequeña pero afectiva historia, está en español, publicado por el Fondo Cultura Económica. Los otros no, de Dirk Philipsen, The Little Big Number, y Philip Lepenies, The Power of Single Number, A Political Story of GDP, y André Vanoli, The History of National Accounts, que es excelente, ¿ya? En quinto lugar está el problema de que, por lo menos para Estados Unidos, no existía el prestamista de último recurso. ¿Quién es un prestamista de último recurso? Donde un país o las empresas acuden cuando tienen problemas de liquidez, ¿ya? Esa es la tesis tal vez del mejor libro que se ha publicado sobre la crisis del año 1929, que es el libro de Charles Lindbergh, y va a ser el origen, ya a través de propuestas de John Maynard Keynes, para la creación del Fondo Monetario Internacional en 1944, en la conferencia de Bretton Woods, los bosques de Bretton, ahí cerca de Washington DC, ya, donde acudió John Maynard Keynes, ya, como lo vimos en la clase pasada, y que esta institución se va a transformar en el prestamista de último recurso. En sexto lugar está la política de empobrecer al vecino, sobre todo a través del arancel Smoot-Hawley, ¿ya? O Hawley-Smoot de 1930, que va a hacer pasar un arancel desde una tasa del 40% en 1929 a un 59% en 1932, o sea, la subió 19 puntos, ¿ya?, en los Estados Unidos, y que podemos ver a través de este gráfico de tasas arancelarias, y acá en la década de los 30 nosotros lo podemos apreciar, ¿ya? El Duty Imports se refiere esencialmente a las tarifas de importación, a las importaciones que son gravadas, ¿ya? Y en azul es el total de importaciones y son las tasas de tarifarias promedio, average es promedio, ¿ya? Aquí interesa las de color naranjito y vemos que los aranceles, ¿ya?, son los más altos de la historia en los Estados Unidos, excepto por los aranceles que tenía en 1820, 1930, ¿ya?, que son terriblemente altos. El impacto de la obra de Keynes. ¿Por qué impactó tanto la obra de Keynes? En primer lugar, porque abordaba un problema apremiante de la época, hace un análisis más con argumentos técnicos intuitivos que matemáticos, usa muy poca matemática, al igual que su maestro Alfred Marshall, ¿ya? ¿Cuál era el gran problema de la época? Que no había una crisis económica, había una depresión económica. La depresión es cuando uno toca el piso, ya no puede bajar más, y eso se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Eso es una depresión económica. Porque había un alto nivel de desempleo cíclico y estructural. El cíclico fue muy largo, duró 3-4 años, y la recuperación a los niveles previos demoró mucho. ¿Ya? En el caso del PIB per cápita chileno, solo se vino a recuperar el PIB per cápita chileno que tenía en 1929, en el año 1945, 16 años después, ¿ya?
En tercer lugar, porque se ofrecía una teoría económica, ya, con medidas razonables y adecuadas, ya, que de hecho en algunos casos se estaban aplicando, sobre todo a través del gobierno del presidente norteamericano del año 30, que fue el que asumió el gobierno del año 33, Franklin Delano Roosevelt, con la New Deal, el nuevo trato, ya. En cuarto lugar, porque se prometía un esquema de cambios dentro de la estructura liberal de las sociedades occidentales de la época, que eran liberales. En quinto lugar, porque además se prometían tasas de interés bajas y de larga duración que favorecerían a los empresarios, agricultores y en general a la gente común para acceder a algo que le interesaba mucho en la época, que era su vivienda. En sexto lugar, gracias a la obra de John Richard Hicks, premio Nobel ya de Economía, quien va a escribir un artículo en el año ya 37, Mr. Keynes and the Classic, donde va a presentar el análisis ISLM, que es lo que se enseña en Macroeconomía 1. Para los que estudian economía o los ingenieros civiles, si estudian macro van a estudiar a Keynes, ISLM. Y la bajada tecnológica, una es la teoría y la otra es la tecnología, cómo hacemos práctico esto, cómo lo podemos utilizar, de John Richard Hicks, que es un artículo casi 15, 14 hojas, chiquitito, ¿ya? Y por eso va a ganar un premio Nobel. Y también están los libros de un discípulo norteamericano de Keynes, que después va a ser profesor en la Universidad de Harvard en la década de los 40, que se llama Alvin Hansen, y que va a escribir la famosa guía sobre Keynes, que también está publicada en español. Ahora, ¿cuál es el contexto de la época donde se genera el keynesianismo? En primer lugar está la Gran Depresión de 1929 a 1938. Segundo lugar, en el año 39 hasta el 45 comienza inmediatamente la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania en septiembre del año 39 invade Polonia. En tercer lugar, terminada la guerra, ya viene la Guerra de Corea y la reconstrucción de Europa, o de los países afectados por la guerra, que es Europa Occidental y Japón. Ya. En cuarto lugar, la guerra de Vietnam, que es bastante más larga, porque previamente hay un conflicto con los franceses y posteriormente en la década de los 60, frente a la amenaza comunista de la Vietnam del norte, que está la que limita al lado de China, ya va a entrar en conflicto y que va a durar del 60 al 75. Y después está todo el problema de la Guerra Fría, que también hace gastar mucha plata, ya, en armamentos carísimos, los bombarderos, los submarinos, la energía nuclear, las bombas atómicas, y que se construyen tantas bombas atómicas por parte de Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya, la URSS, que va a caer en 1990 porque la gente no quería ese gobierno, ya. Tantas bombas nucleares que podían acabar la vida en la Tierra y la vida de varios planetas más. Además, con las sucesivas crisis se va a debilitar el papel del laissez-faire, ya, en la teoría económica, y la idea de que la intervención que propone y teoriza Keynes, más Hicks, ya, Hansen y otros que sus sucesores, ya, van a ser vistas como posibles, razonables,
Por tanto, desde el año 36 en que Keynes escribe su obra, después de un tiempo, a partir de la década de los 40, todos van a ser keynesianos en mayor o en menor grado. En efecto, Keynes va a proporcionar una explicación de las fluctuaciones, pero también un programa para eliminar estas fluctuaciones, estas bajas en las crisis, ya por las crisis económicas que son bajas de la riqueza, caídas de la riqueza, ya, y por tanto una línea para configurar una serie de políticas económicas por parte de los gobiernos y el rol que deben tener los gobiernos y de los políticos cuando hay una crisis económica. Esto va a llegar a su fin con la crisis petrolera del año 1973. ¿Qué ocurre en el año 1973? Se forma un cartel de productores, los grandes productores de petróleo, donde no va a estar ni Estados Unidos ni Rusia, pero van a estar todos los países árabes, algunos países como Libia, Argelia del norte de África, Venezuela, Irán, ya. Los iraníes son iraní, no son árabes, ya. Y estos carteles, como el cartel del pollo, el papel confort, van a fijar un nivel de producción óptima para fijar el precio más alto posible. Y eso va a hacer subir el precio del petróleo. En el fondo no es el alza del precio del petróleo, es el alza del costo de la energía para los países industrializados que eran uso intensivos en energía. Y al subir el costo de la energía va a subir el costo de producción, y al subir el costo de producción van a subir los precios de venta. Y por tanto, eso va a generar inflación de costo. Y al subir la inflación de costo, la demanda o los consumidores van a exigir alzas salariales para no perder poder adquisitivo. Y al hacer esto, la inflación se va a validar. Y se va a generar ya un proceso inflacionario. Y la inflación a la larga tiende a comerse la actividad económica y el crecimiento económico. Por tanto, Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía en 1970, va a hablar en esa época de estanflación, de inflación con bajo crecimiento económico, muy bajo, y alto nivel de desempleo, ¿ya? ¿Qué es lo que van a vivir los países de la OECD, Estados Unidos, Europa Occidental, toda la década de los 70 hasta comienzo de la década de los 80? Esto lo podemos ver a través de este gráfico. Tenemos que fijarnos en lo que está de color naranjo claro, porque eso nos indica el precio real en dólares del año 2015. Y vemos cómo ya suben los precios a mediados de los 70 y a fines de los 70, en el año 78, con la revolución iraní, hay nuevamente una crisis petrolera. ¿Por qué? Porque se detiene la producción por la revolución en Irán, donde asumen estos ayatolás, estos religiosos, y se apoderan del país, ¿ya? Y empiezan a legislar en base al Corán, ¿ya? Y eso va a generar que se pare la producción iraní, suban los precios, y entrado el año 1980, para el colmo, se estalla una guerra entre Irak, dirigido por Saddam Hussein, y los iraníes en revolución. Y eso va a generar un nivel de incertidumbre tan brutal que los precios se van a ir a la punta del cerro. ¿Ya? La otra gran alza, como ustedes ven, es desde el año 2004 en adelante y que dura más o menos hasta el año 2011-2012. Aquí podemos ver las tasas de desempleo que se generaron y se ve a mediados de los 70 y a los inicios de los 80 son gigantescas.
¿ya? Igual que en la tasa del 2009 con la crisis subprime. Similares, ¿ya?, a tasas de desempleo tan altas como no había tenido Estados Unidos desde la época, ¿ya?, desde la época de la gran crisis de 1929. ¿Por qué las recetas keynesianas dieron resultados en este contexto histórico? Precisamente porque el contexto histórico entre el año 1929 hasta el año 1970 es bastante especial, incluso hasta el año 73. ¿Ya? Primero, una amplia y general crisis que va a desarticular la economía más grande del mundo, pero también la economía internacional, y que se va a amplificar posteriormente, ¿ya?, con la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra del fin de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, la Guerra de Corea, ¿ya? Pero además, hacia 1950 estalla la tercera revolución industrial, lo que va a permitir generar incrementos de la productividad en un marco de alta demanda agregada, ya por este escenario de guerras, reconstrucciones, Guerra Fría, etcétera, etcétera, ya, lo que va a permitir que la brecha entre la oferta y la demanda se mantenga en el óptimo, que no haya. Es decir, la demanda crece mucho, pero la oferta también. No se genera brecha, y al no generarse brecha o diferencia entre oferta y demanda, no hay deflación, pero tampoco hay inflación. Es decir, hay una inflación controlada. Pero con el cartel de la OPEP, todo este mundo que se había construido se va a desarticular. Entonces, cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de la inflación, a fines de la década de los 50, inicio de los 60, va a aparecer esta idea de un artículo que un economista de Nueva Zelanda ha escrito, que se llama William Phillips, en el año 1958, que se llama La relación entre el desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios en el Reino Unido entre 1861 y 57, que va a ser más conocido como curva de Phillips. Y la curva de Phillips pone un trade-off o una divergencia entre inflación o desempleo. Hay que escoger. Si tú quieres tener una inflación más alta, tendrás menos desempleo. Pero si tú quieres tener menos desempleo, tendrás que generar ya un desempleo más alto. ¿Ya? Entonces, acá se va a empezar a utilizar este análisis, pero la verdad que esto no es algo que los gobiernos tienen que decidir. ¿Por qué? Porque se puede bajar la inflación y se puede bajar el desempleo sin optar por uno y por otro. ¿Ya? Cuando hay alguien que habla de curvas de Phillips es porque es keynesiano. En el libro con que se enseña economía estándar, que es el Gregory Mankiw, Principio de Economía, ¿ya?, que él empezó a editar el año 97 y que ha sido un éxito brutal, tipo de ser millonario vendiendo estos manuales, ¿ya? En el capítulo 1, principio décimo, los 10 principios de la economía, en el principio décimo, habla de la curva de Phillips. ¿Qué me está indicando eso? Que él es keynesiano. Es decir, este trade-off o esta solución de compromiso, inflación, desempleo, no es real, ya no es necesaria. No es necesario elegir entre inflación o estanflación, empleo, desempleo. ¿Ya? Lo que pasa es que, dado el contexto que hemos hablado, es posible que esas políticas
fiscales hayan sido óptimas, pero dado el nuevo marco internacional de la economía que se empieza a generar sobre todo a partir de los 70, ya es un marco que no hace recomendable utilizar políticas keynesianas de manera permanente, excepto cuando hay caídas en el PIB, ¿ya? Caídas relevantes, significativas. Ahora, una vez que muere, porque la teoría keynesiana no es capaz de dar una buena teoría y una buena tecnología para solucionar los problemas de la estanflación de mediados de la década del 70 del siglo pasado, obviamente hay que buscar un nuevo utillaje intelectual, y ese utillaje que se va a encontrar que da una respuesta razonable es el monetarismo. Por tanto, a la muerte del rey, viva el nuevo rey, que es el monetarismo. ¿Ya? El sistema keynesiano. El sistema keynesiano está presente en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Lo primero es la función de consumo. ¿Y qué dice la función de consumo? Que hay una relación formal y positiva entre consumo e ingreso, de tal manera que a mayor ingreso, mayor nivel de consumo esperado, como volumen de gasto. ¿Ya? Ahora, esto no significa que todo lo que ingresa se consuma, sino que lo que se consume es una propensión marginal, es decir, es un porcentaje del ingreso total, que perfectamente podría ser entre el 70, el 80, el 90, depende de cada persona. ¿Ya? Por tanto, si yo gano 100 y tengo una propensión marginal al consumo de 0,8 o 0,80, significa que de estos 100 yo voy a gastar en consumo al mes 80 pesos y los otros 20 no. ¿Y para qué me van a servir a los otros 20? Para tenerlo como saldos monetarios o ahorrados en una cuenta a tasas de interés. ¿Ya? Ahora, si sumamos la propensión marginal al consumo y la propensión marginal a lo que no se gasta, que técnicamente es el ahorro, en principio tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Ahora, la propensión marginal al consumo va a ser la inclinación en la recta ISLM. ¿Ya? Que aquí vemos. Esta inclinación que nosotros vemos en esta recta de consumo, ¿ya? Es la propensión marginal. O sea, hay un nivel de consumo y a ese nivel de consumo dado hay un nivel de ingreso y a ese nivel de ingreso dado hay un nivel de consumo. Y esta inclinación es la propensión marginal al consumo. ¿Ya? En segundo lugar, la inversión. Keynes va a definir a la inversión como la compra de bienes de capital. Acá hay que hacer una diferencia entre lo que es la inversión económica de lo que es la inversión financiera. La inversión financiera es la compra de instrumentos financieros como acciones y bonos. Para Keynes, la inversión financiera no es inversión, es un gasto de la empresa. ¿Ya? No es gasto, es un ahorro. Ahora, entonces, ¿qué es inversión? Lo que invierten las empresas en fierros y en cementos, ¿ya? Para producir bienes y servicios. Los negocios que invierten
con la expectativa de que el nuevo capital se sumará al existente, se va a producir más y eso me va a hacer ganar más plata. ¿Ya? Entonces, eso es inversión. Ahora, toda inversión uno la realiza esperando un flujo de ingresos futuros. Y este flujo de ingresos futuros va a depender de la productividad de la pieza de capital o de la maquinaria y la herramienta y del precio al que se pueda vender la producción. ¿Ya? Como del gasto adicional generado por el mayor flujo de producción. ¿Ya? Esto es lo que Keynes va a denominar la eficiencia marginal de capital, el flujo de ingresos mayor al costo de adquisición y producción. Por tanto, cuando yo voy a realizar una inversión, cuando las expectativas que yo tengo del futuro, racionales, emocionales, ya las expectativas del flujo de ingresos futuro que yo voy a tener, ya con esta inversión, son mayores al costo de adquisición y al costo de producción de esos bienes y servicios que voy a hacer con estos bienes de capital o máquinas y herramientas. ¿Ya? Y que en general tienen que a su vez ser mayor que la tasa de interés con que he pedido préstamos al mercado. ¿Ya? Ahora, esta eficiencia marginal del capital es altamente variable, igual que las expectativas futuras que tengan las personas. ¿Ya? Ahora, es obvio que si tenemos una tasa de interés baja, la tasa de 1 a 2, una tasa de interés baja, el nivel de inversión se va a incrementar. Y para eso hay que hacer una política monetaria expansiva. El problema está que no siempre se puede hacer una política monetaria expansiva. Todo eso va a depender, ¿ya?, del nivel de inflación y de las expectativas inflacionarias que se tengan, ¿ya?, a futuro. Desde este presente, ¿cuál es nuestro nivel de inflación en términos anualizados en los últimos 12 meses? ¿Cuánto es? ¿Cuáles son las expectativas futuras? ¿Ya? Ahora, Keynes, cuando hable de expectativas y hable de los famosos animal spirits, que es lo más recogido de su teoría general, ¿ya?, como la mano invisible es recogido como lo máximo de la riqueza de las naciones de Adam Smith, pero curiosamente aparece en una sola vez en Adam Smith, igual que aquí en el libro de Keynes. En el caso de Adam Smith aparece en el libro 4, capítulo 2, es la única vez que él habla de la mano invisible, y todos hablan de la mano invisible, acá de los animal spirits. Libro 4, capítulo 12, ya en la edición del Fondo Cultura Económica, página 169, y en la edición original inglesa, página 161. ¿Qué son estos animal spirits? Estas expectativas sobre el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es impredecible. Puede venir una pandemia, quién sabe qué cosa, estalla una bomba nuclear por accidente, un reactor, queda la ñoña, hay lluvias, esperando que hubiera una sequía, cualquier cosa. Y toda la economía se va al tacho de basura. ¿Ya? Equilibrio del ingreso y el empleo. Keynes va a suponer que existía un alto grado de correlación entre el ingreso nacional y el nivel de empleo, es decir, entre
la generación de riqueza por los diferentes factores productivos y la cantidad de gente que estaba trabajando. Correlación significa que se mueven sincrónicamente, al mismo tiempo y en la misma dirección. Hoy día sabemos que esto no es necesariamente cierto, puesto que las grandes inversiones en capital pueden ahorrar trabajo. ¿Ya? La protesta social de octubre del año pasado puede hacer que todos esos supermercados que quemaron nunca más se abran y todo ya se comercialice a través de sistemas informáticos, con el costo obviamente de transporte. Y esa gente va a quedar francamente cesante. Y actualmente con la pandemia esto podría profundizar aún más esta suerte de cadenas logísticas que hacen que los sitios de venta presencial no sean necesarios, solo necesitas la bodega y los robots y las personas para hacer operar una bodega, y de ahí al consumidor directo. Ahora, lo que pasa que en el año 1930, el año 36, ¿ya? Y los años anteriores, que es la experiencia histórica de Keynes, ¿ya? Él es un humanista y todavía no existe esto. Por tanto, efectivamente, el nivel de ingreso genera consumo y este consumo genera esta demanda agregada que permite sostener estos niveles de producción e inversión y por tanto empleo. ¿Ya? Y como humanista, Keynes le interesa que las personas tengan trabajo. ¿Por qué? Porque permiten sustentar sus gastos, su existencia, pero también el trabajo genera dignidad y autonomía frente al gobierno. ¿Ya? Ahora, lo que no piensa Keynes, y en general en esta época estaba muy poco modelizado, era el cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico puede generar ahorro de trabajo en la función de producción. Ahora, van a haber economistas keynesianos como Arturo Kuhn, ¿ya?, que va a generar la ley de Okum, donde se va a establecer esta correlación entre ingreso nacional y empleo. Ahora, si ignoramos al gobierno y al comercio internacional en la ecuación del PIB, ya las determinantes inmediatas del ingreso, que son consumo e inversión. Y estos dos van a constituir la demanda agregada más básica, y el ingreso nacional en equilibrio va a ocurrir cuando los niveles combinados de consumo y de gasto-inversión son iguales al actual nivel de ingreso. Es decir, el PIB es igual a consumo-inversión. Cuando el PIB es igual a consumo-inversión, ya hay pleno empleo, según la teoría keynesiana, la ley de Okum y todo esto, bla, 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 bla. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál va a ser el ingreso de equilibrio en este análisis que vemos acá? Que es el helicóptero keynesiano. En aquella parte donde ya el consumo más la inversión a través, que es demanda agregada, corta esta línea, ya que es un equilibrio perfecto entre consumo, inversión y ingreso. Por eso es una línea 45 grados. 1 es a 1, 1 es a 1, 1 es a... Por tanto, no hay inclinación, la curva, perfecta. De tal manera que en ese punto, ya va a ser el punto de renta, de equilibrio o de PIB potencial. Si nos pasamos, estamos sobrecalentando la economía
ya la actividad económica está sobrepasando las capacidades de producción y eso va a generar escasez de factores productivos y por tanto inflación. Y si estamos bajo este punto de equilibrio, lo que va a tender a ocurrir, ya bajo este punto de equilibrio, que es este, lo que va a tender a ocurrir ya es que va a haber subproducción, y a haber subproducción no lo óptimo, va a haber desempleo. ¿Ya? Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer la política fiscal? Que tiene que ver con los gastos e ingresos del gobierno, tratar de que la demanda agregada se mantenga en el óptimo, en el equilibrio. Ahora, como las economías son organismos vivos, el equilibrio que uno puede calcular en un gráfico, en un papel, a través de las ecuaciones que nos legó ya John Richard Hicks y que le valieron el premio Nobel, ya en los 70, a inicio del 70, ya no es algo estático, como la economía es algo vivo, es algo dinámico, no solo en la economía nacional, sino la economía internacional. Por tanto, el equilibrio se puede estar moviendo de lugar ya en diferentes sentidos. Por tanto, la economía tiene que tener técnicamente la capacidad o la plasticidad para ajustarse o tener una tendencia a ajustarse a esas tendencias de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué ocurre en una depresión? Dada la situación de crisis económica, los empresarios se muestran pesimistas, los animal spirits ya están pésimos acerca de de lo que viene a futuro, ya, y esto hace que los rendimientos de los ingresos futuros tiendan a hacerse a la baja. Y si los rendimientos a futuro vienen a la baja por las expectativas, tal vez yo no necesito comprar 100 máquinas, sino solo 10. Y al comprar solo 10 máquinas y producir con ellas, no voy a generar el nivel de empleo que pude haber generado. ¿Ya? Por tanto, cuando las expectativas están negativas, como sale muy bien en este gráfico, lo que va a ocurrir es que efectivamente el equilibrio que estaba acá arriba y dado por I1 se va a mover a I2 a este otro equilibrio. Y eso va a significar ya un menor nivel de renta. ¿Ya? Es decir, va a disminuir el gasto de inversión, el gasto de consumo, se van a juntar inventarios, ya la gente va a entrar en altos grados de incertidumbre y esa situación se podría retroalimentar. ¿Ya? Por eso siempre es necesario tener un ministro de Hacienda y de Economía ya creíbles. Si no son creíbles, no generan confianza, son chantas, y lo pueden ser, la economía va a entrar en una espiral de bola de nieve donde el decrecimiento económico cada vez va a ser mayor. Además, si toman medidas económicas del mundo mágico, peor va a ser esto. ¿Ya? Críticas que podemos hacer al pensamiento keynesiano. La primera crítica es que Keynes piensa excesivamente en el corto plazo. Bueno, está su dicho en su texto del año 1923, su tratado de la reforma monetaria: en el largo plazo todos estaremos muertos. La verdad es que eso lo hace porque en el fondo está criticando las posiciones de los economistas clásicos que piensan en el muy largo plazo. Él piensa, bueno, el corto plazo son 6 meses. En 6 meses una persona se puede morir de hambre. En 6 meses la persona puede perder todos sus bienes porque no puede pagar los hipotecarios. ¿Ya?
Entonces, está pensando humanamente. Ahora, curiosamente, el corto plazo es el plazo de la política, que es la próxima elección. Por eso a los políticos en general les gusta tanto Keynes. ¿Ya? La segunda razón es que la política keynesiana se ajusta dentro de un contexto histórico bastante particular, donde se posibilitó estas políticas fiscales expansivas, un alto gasto público, que no necesariamente generaron inflación, pero cuando la curva de rendimiento rápidamente de la tercera revolución industrial entró en la década de los 70, más la crisis del petróleo, eso fue una bomba de tiempo para el keynesianismo, murió. Es decir, los sistemas de producción fordistas chingaron en ese momento. ¿Ya? De tal manera que el keynesianismo y el post-keynesianismo, los seguidores de Keynes que hablan sobre lo que quiso decir Keynes, ¿ya? O tratan de explicar lo que quiso decir Keynes, ¿ya? Algunos porque lo conocieron y otros porque, habiéndolo estudiado, piensan que saben más de Keynes que el propio Keynes, ¿ya? Hay problemas que ellos no pudieron resolver, y el problema es esta inflación, y la esta inflación esencialmente va entre 1973 y 1980, algunos dicen hasta los 83, y como dice el refrán, ha muerto el rey, que viva el nuevo rey, y ese es el monetarismo. Hemos llegado hasta acá, muchas gracias.